Qué ganas tenía de un nuevo episodio, y es que si te ha pasado como a mí, que te has tirado 9 meses, porque fue lo que me tiré el año pasado, 9 meses viendo todos los días One Piece, 3, 4 y más capítulos diarios, al final cuando llegas al momento en el que está ahora mismo el anime y el manga y te tienes que pasar semanas, como os estaréis pasando vosotros, sin ver ningún capítulo, pues es difícil. Y tenía muchas ganas de llegar a este momento porque de lo que verdaderamente tengo ganas es de ver el episodio y de analizar o comentar algunas cosas, por supuesto desde la parte psicológica y de la parte del fan, que vosotros también me podéis dar, pero sobre todo que yo os pueda aportar esa parte psicológica de análisis de los personajes y de las situaciones que quizás nos puedan hacer hipotetizar sobre ciertas situaciones futuras que puede ser interesante pues sospechar qué cosas van a pasar. Y evidentemente no podía esperar a ver este episodio, el 1037, en el combate de Kaido contra Luffy, y hay algunas cosas que me han parecido muy interesantes. Oda se caracteriza enormemente por cómo analiza y cómo presenta a sus personajes. Por ejemplo, Luffy es un personaje que está construido ya de por sí a sí mismo y se construye más a raíz de los villanos a los que se va enfrentando. Pero la mayoría de villanos que han ido apareciendo a lo largo de todo One Piece, poco a poco se van construyendo hasta que llega el punto en el que nos presenta el típico flashback. Pero Oda está haciendo algo muy diferente con Kaido. Para empezar, de momento no nos ha presentado ningún flashback específico sobre el origen o la infancia, por así decirlo, de Kaido, pero sí que, por ejemplo, en el combate se han visto muchas cosas de algo que ha podido pasar en su vida. Algo relacionado evidentemente con un trauma. Todos los personajes de One Piece tienen un trauma, o varios. Y este trauma tiene que ver, en el caso de Kaido, con el abandono. Para comenzar, una de las primeras cosas que este episodio nos presenta es el título del capítulo, Sharon Heki. Hace referencia principalmente al propio ataque de Kaido, que se lee como algo así como saque del dragón. Además, es que Shuron es algo referido al comportamiento del borracho. Es algo que Kaido es. Tiene mucho sentido que en el caso de Kaido sea una persona que abusa del alcohol. Esto sin añadir, por supuesto, que Oda lo que hace muchas veces es a través de sus personajes o de las situaciones que defiende, de alguna manera señalar una situación que a nivel social o política en su país esté teniendo lugar. Por ejemplo, en el capítulo anterior, con el caso de Usopp, hizo mucha referencia al tema del suicidio, al tema de la salud mental, al tema de la depresión, con el hecho de las ganas de vivir. En el caso del Kaido, el eje central gira en torno a su comportamiento, al comportamiento, por así decirlo, del abuso del alcohol. De hecho, en añadido de todo esto, vemos como en la primera página, lo que vemos principalmente es como una parte del país de Wano está de fiesta, está bebiendo, está celebrando, cuando literalmente en otra parte de ese mismo país se está armando la de Dios, están peleando a muerte y ellos están ajenos un poquito a todo. Y esto es algo muy característico a nivel psicológico, porque el hecho de ingerir alcohol en esas condiciones no deja de ser una conducta de evitación, de evitar realmente el problema que tienes que asumir. Siempre que hay un comportamiento evitador, una conducta de evitación, tiene que ver con que hay algo doloroso que la persona en este caso no es capaz de afrontar, no es capaz de afrontar algo que le está doliendo mucho y que le impide realizar su día a día de manera normal. Evidentemente ahí no nos vamos a quedar, tenemos que ir mucho más allá y sobre todo para explicarte por qué creo que el trauma de Kaido tiene que ver con el abandono y con la sensación de soledad. Lo que vemos a lo largo de todo el combate no solo es ese abuso del alcohol, sino también vemos esa inestabilidad emocional y de falta de control de la ira y de los impulsos por parte de Kaido. Es muy característico que las personas que abusan del alcohol y que tienen problemas con la tolerancia a dicho alcohol tengan problemas en el control de impulsos, es decir, que son personas que abusan del alcohol pero también abusan de otro tipo de sustancias, de actividades y por supuesto que generan mucha relación de dependencia con otras relaciones. Y esto es algo que se ve mucho en Kaido, no solo vemos ese control de impulsos y control de la ira, sino un amplio abanico de emociones que nos va relatando todo el capítulo relacionadas con ese trauma, la rabia, la ira, el miedo y la tristeza, pero es muy característico los dos últimos, el miedo y la tristeza. Porque de hecho este capítulo ha plasmado por primera vez una parte de Kaido que no habíamos visto hasta ahora, una parte tremendamente crítica. Esos comentarios refiriéndose a sí mismo como una persona tremendamente inútil y que no es capaz de proteger ni siquiera un castillo. Y fijaos que en esa frase de no soy capaz ni siquiera de proteger esto, no solo se está refiriendo a eso, sino a seguramente algo más, algo que él en algún momento de su vida ha querido proteger, bien sea una familia o bien sea una persona.
es algo que podríamos hipotetizar si es uno u otro. Pero teniendo en cuenta que una de sus grandes ilusiones, o una de sus grandes obsesiones, mejor dicho, es crear un ejército, una flota de piratas tremendamente poderosos y fuertes que él pueda mantener, yo me inclino por hipotetizar que todo esto tiene relación con una familia. Porque cuando una persona ha experimentado esa sensación de soledad, de abandono o de que un vínculo se ha roto, ahí tenemos el trauma. Y eso lo que ha generado es mucho dolor, mucha impotencia, mucha frustración y sobre todo mucho miedo y mucha tristeza. Y para eso, ¿qué hacemos? Desarrollar estrategias que nos permitan adaptarnos a ese trauma en concreto. Es posible que alguna vez Kaido en su vida haya experimentado un trauma similar por la pérdida de un vínculo familiar o de una familia en sí. Y de ahí su idea de crear esa flota enorme de piratas superpoderosos y fuertes que le permitan no protegerse a sí mismo, sino proteger la sensación de que no vuelva a experimentar el abandono. Me trabo. Abandono. Todo esto que te estoy comentando genera un autodiálogo interior tremendamente crítico. Frases como soy un inútil, no soy suficiente o debo nos hablan de una tremenda exigencia que Kaido hace referencia a sí mismo. Es decir, hay una parte de Kaido tremendamente crítica y exigente. Estas partes críticas y exigentes de nosotros mismos que han surgido a raíz de un trauma suelen ser la consecuencia de una forma de adaptarnos a no experimentar ese miedo, ese temor y esa profunda sensación de tristeza y soledad. Y he aquí mi apuesta. Y he aquí mi teoría, al menos una de las teorías que barajo hasta la fecha. Yo creo que Kaido, uno de los traumas o el trauma que tiene que ver con esa pérdida de vínculos a muy temprana edad. ¿Por qué digo a muy temprana edad? Porque la mayoría de estrategias de regulación emocional que desarrollamos tienen que ver en los primeros años de vida. Y como vemos, él ha desarrollado estrategias de regulación que para nada son sanas y estables y que tienen que ver, al fin y al cabo, con evitar y abusar del alcohol y además pasar de la rabia al miedo, a la tristeza en momentos prácticamente en el mismo. Vamos, que muy rápidamente está cabreado, está triste, está feliz. O sea, al fin y al cabo eso nos habla de una inestabilidad emocional tremenda. Entonces seguramente en futuros episodios, cuando nos presenten bien el flashback típico del personaje, podamos ver lo que ha pasado en su infancia y que de esta forma podamos analizar mucho mejor al personaje. No puedo evitar el capítulo, evidentemente, sin comentar la parte final, en la que hemos visto, bueno, que tenemos ahí al Estado haciendo las cosas que hacen los Estados, cosas malas, y de esta forma, bueno, pues perjudicar o decir lo que van a hacer a medida que el combate se decante por un lado u otro. Nos han metido esa dosis de intriga y de incertidumbre con Zou, que le vemos ahí apareciendo, y por supuesto con lo que van a hacer con esa supuesta fruta, que si tenéis alguna teoría hoy estaría encantado de leeros en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste este tipo de análisis más rápido, más fluidos, porque al fin y al cabo el objetivo de este tipo de vídeos es que podamos leer el capítulo, podamos verlo, podamos analizar algunas cosas que son interesantes a nivel psicológico y que por supuesto todos podamos hipotetizar, que yo también voy a aprender muchísimo con vosotros si sois fans de One Piece en el canal. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.